¿Qué pasaría si todo lo que crees sobre justicia, amor y castigo estuviera patas arriba? Esta historia no solo parte el alma, sino que también te revienta la cabeza. Porque no se trata solo de un disparo ni de una bronca callejera, sino de cómo una sociedad entera puede ser cómplice silenciosa. Mientras algunos gritaban, ella lo buscó, otros apenas podían mirar las imágenes sin llorar. Lo que le pasó a Carla no es un caso aislado, sino la punta podrida de un iceberg que llevamos arrastrando hace años. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué esta historia se convirtió en una de las más crudas, virales y perturbadoras dentro de los documentales criminales. Es momento de cuestionarlo todo. Las calles de madrugada suelen estar más calladas que una promesa rota, pero el 12 de julio de 2025, en algún rincón de Guadalajara, el silencio se rompió con la furia de una escoba contra el parabrisas de una camioneta blanca. Carla Bañuelos, de 28 años, apareció en las cámaras de seguridad desbordada, empapada de enojo, golpeando sin pausa con lo que quedaba de una escoba. A esas horas, cualquier ruido retumba más fuerte que de costumbre, y ese estruendo no fue la excepción. Carla no estaba sola. Aunque el video no revela todo lo que pasó antes, sí nos deja ver un rostro transformado por la rabia. Ella no fue una sombra improvisada en medio de la noche. Fue una presencia firme, casi teatral, que dejó claro que el conflicto llevaba tiempo acumulado. A veces, una discusión mal digerida se convierte en la chispa que enciende el incendio. Y no lo digo en sentido figurado, lo digo porque así inician muchos crímenes reales, de forma repentina, torpe y brutal. Ese fragmento grabado se volvió, con el pasar de las horas, parte clave de los informes criminales. No era una escena de ficción ni un ensayo. Era una mujer en carne y hueso, atravesando su propio infierno con una escoba rota en la mano. Las redes sociales no tardaron en explotar. Algunos la juzgaron, otros la defendieron. Pero lo que pocos se detuvieron a pensar es que detrás de cada golpe había una historia previa, quizás ignorada por completo. Cuando analizamos documentales criminales, una de las primeras preguntas que surge es ¿qué pasó antes de lo que se ve? La respuesta, casi siempre, es más compleja de lo que parece. Carla no reaccionó así porque sí. Nadie se convierte en una furia de la noche sin antes haber tragado silencios amargos. A veces, hasta el más tranquilo estalla. El problema es que algunos estallidos cuestan demasiado caro. El rostro de Carla quedó grabado para siempre, no solo en un archivo digital, sino en la memoria colectiva de quienes consumen historias de crímenes buscando entender lo inentendible. Como quien mira un espejo roto, todos vieron algo distinto. Una víctima, una agresora, una mujer perdida, una madre desesperada. Lo cierto es que, en esos pocos segundos, su vida cambió para siempre. Y eso apenas era el principio. No se trata solo de hablar de casos criminales por el morbo. Se trata de mirar más allá de la superficie. ¿Por qué una mujer de barrio, madre, vecina, hija, terminó rompiendo un vehículo con una escoba a las 2 de la mañana? Esa pregunta es la grieta por donde se cuela toda la historia. Y al abrirla, lo que encontramos no es entretenimiento, es un espejo de realidades incómodas, a veces demasiado parecidas a las nuestras. En contextos de desigualdad y tensión social, los conflictos se viven con el volumen al máximo. No es lo mismo discutir en un café con aire acondicionado que hacerlo en la calle, entre gritos y miradas que juzgan. Carla, como tantas otras protagonistas de historias de crímenes, no tenía un guión, solo sus emociones al borde. Eso no justifica nada, pero ayuda a entenderlo todo. Algunas personas han vivido situaciones similares. Quizás no con escobas, pero sí con palabras, golpes a puertas, discusiones que rozaron el límite.
Por eso, cuando uno ve estos informes criminales en los noticieros, no debería preguntarse solo ¿qué hizo?, sino también ¿qué la llevó hasta ahí? Y ahí es donde la historia se vuelve educativa, donde uno puede sacar algo más que chisme. Este caso no es un episodio aislado. Es parte de una secuencia de crímenes reales donde los detonantes emocionales son el común denominador. Si te interesa aprender de ellos, busca documentales criminales donde se estudien no solo los hechos, sino también el contexto emocional y social que los rodea. Verás que los patrones se repiten con una frecuencia escalofriante. Carla rompió un parabrisas, pero en realidad lo que estaba rompiendo era el silencio de algo más profundo. Como quien grita sin palabras, su escoba fue su grito. Y cuando una historia comienza con un grito así, lo que sigue suele ser aún más duro de digerir. En apenas 30 segundos, la historia de Carla Bañuelos dio un giro que ningún informe criminal puede narrar sin estremecer. El video de seguridad lo muestra todo con una crudeza que hiela la sangre, una discusión subida de tono, un disparo de advertencia y luego el silencio abrupto de una vida que se apaga. La secuencia fue tan impactante que no tardó en recorrer las redes, los noticieros y convertirse en uno de esos casos criminales que sacuden la conciencia colectiva. Lo que pudo ser una noche más de conflictos callejeros terminó convirtiéndose en una tragedia nacional. No es lo mismo leer una nota que ver, en tiempo real, el momento exacto en que alguien es arrebatado de este mundo. Lo visual nos sacude, nos saca de la comodidad y en este caso desató una ola de indignación. Cuando el atacante alza el arma tras el primer disparo, no hay duda, quiere hacer daño. No fue un disparo al aire o un gesto intimidatorio. Fue una ejecución a quemarropa con toda la intención de silenciar a Carla. Este acto dejó claro que no estamos frente a un conflicto pasajero o a una riña trivial. Aquí se rompieron todas las barreras del respeto por la vida y el motivo no estaba claro todavía, pero la violencia fue desmedida. Historias de crímenes como esta ponen en tela de juicio cuánto hemos naturalizado la brutalidad. La reacción pública fue inmediata, pero ¿sería suficiente para mover las instituciones? La viralización del video no solo alimentó el morbo, sino que también cumplió una función clave: convertir una agresión aislada en un símbolo de algo más grande. El rostro de Carla ya no era solo el de una víctima, era el espejo de miles de mujeres expuestas a la violencia todos los días. Casos criminales similares muchas veces se pierden en el anonimato, pero aquí había pruebas audiovisuales irrefutables. Eso cambió todo. El contenido fue compartido con rabia, con lágrimas, con gritos en redes. La furia digital se volvió una forma de resistencia, de exigencia, de presión social. Era como si el país entero hubiese sido testigo. Y aunque uno pensaría que un video tan explícito aceleraría el proceso de justicia, las cosas no son tan simples. En muchos documentales criminales se ve cómo, incluso con evidencias claras, el sistema titubea, se enreda, se protege. En este caso, el agresor huyó y eso abrió una grieta que haría tambalear la credibilidad institucional. ¿Cómo alguien que fue grabado disparando puede desaparecer tan rápido? Las preguntas comenzaron a multiplicarse. Las respuestas, como suele pasar, llegaban a cuentagotas. Eso sí, la presión mediática crecía como bola de nieve. En medio del dolor, surgió también la esperanza de que este crimen no se convirtiera en otro más en la larga lista de impunidad. A veces, el horror tiene el poder de generar movimientos, sacudir conciencias, provocar cambios. Y no es una ilusión ingenua, hay precedentes. Basta recordar casos como el de Ingrid Escamilla o de Bangi Escobar, que empujaron reformas, removieron estructuras, visibilizaron fallas. Carla podía ser otra chispa en ese incendio necesario para despertar. El desafío era que la indignación no se apagara con el paso de los días.
En esas primeras horas, las redes se transformaron en tribunal público. Aparecieron hashtags, ilustraciones, canciones, velas encendidas virtualmente. Era como si cada tuit, cada posteo, gritara: no fue un hecho aislado, fue feminicidio. Y aunque la justicia digital no sustituye la real, presiona, incomoda, exige. Los informes criminales oficiales tardan, pero el clamor social no espera. Así, el caso escaló rápidamente hasta medios internacionales. La historia ya no pertenecía solo a Guadalajara, era de todos. El video también planteó otro dilema: el uso responsable del contenido gráfico. ¿Hasta qué punto es ético compartir imágenes tan violentas? ¿Ayudan o revictimizan? Algunas personas argumentaron que el impacto era necesario para abrir los ojos, otras que era una forma de explotación del dolor. La verdad probablemente esté en el medio. Como en muchas historias de crímenes, la difusión masiva puede ser espada de doble filo. A veces impulsa justicia, a veces desgasta, confunde, divide. En cualquier caso, ese fragmento de video se convirtió en una prueba crucial. Un fragmento de segundos, sí, pero con un valor probatorio inmenso. El arma, la vestimenta del atacante, la reacción de Carla, todo estaba ahí. Lo que antes quedaba en testimonios ahora podía verse, pausarse, analizarse cuadro por cuadro. Los investigadores no partían de cero. Sin embargo, también les ponía el reflector encima. No había excusa para no actuar rápido. Los ojos del país estaban encima. Y es que cuando hablamos de crímenes reales, de esos que no son ficción, sino heridas abiertas en la sociedad, la eficiencia es más que un protocolo, es una obligación moral. Cada segundo de demora puede sentirse como un abandono. Y aunque el dolor de la familia no se borra con justicia, al menos la dignidad de Carla no debía ser mancillada con indiferencia institucional. Por eso la gente exigía acción, porque todos sabían que si se dejaba pasar, vendría el siguiente nombre, el siguiente video, la siguiente historia trágica. Pero a medida que avanzaban las horas, comenzaban a filtrarse más datos. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué lo llevó a apretar el gatillo? ¿Había algo más detrás del ataque? Como en muchos documentales criminales, lo que parece evidente al inicio se va tornando más complejo con el tiempo. Porque toda historia de crímenes tiene capas ocultas y esta apenas comenzaba a mostrar las suyas. Hay historias que se cuecen a fuego lento, en rincones donde el ruido del mundo parece lejano, pero la lucha diaria es constante. Carla Bañuelos era una de esas mujeres que llevan el peso de 1000 batallas en silencio. Nacida en 1997, en pleno corazón de Guadalajara, creció en un entorno donde la resiliencia no era opción, sino rutina. A los ojos de muchos, era solo otra joven madre, pero detrás de esa etiqueta había una historia cargada de matices. Tenía apenas 15 años cuando trajo al mundo a su hija, y con ella nació también una versión distinta de sí misma. Ser madre en la adolescencia no es una postal tierna, es enfrentarse al mundo con una mochila cargada de expectativas rotas y decisiones apresuradas. Carla lo hizo desde un entorno donde los lujos eran escasos, pero la dignidad abundaba. Vivía con su hija en una pequeña vivienda al otro lado de la calle donde residían sus padres, en un barrio obrero al este de la ciudad. Este detalle, a simple vista trivial, habla de raíces, de una red de apoyo informal que suele ser lo único que muchas familias tienen. Porque en zonas como esa, donde los informes criminales apenas rozan la superficie, la familia es la única trinchera. Su barrio, con calles gastadas y techos improvisados, era el telón de fondo de su cotidianidad. Allí, los crímenes reales no son leyenda urbana, son parte del día a día. En ese contexto, Carla aprendió a vivir con la guardia en alto.
Cada paso que daba estaba marcado por la necesidad de proteger a su hija, de mantenerla lejos de las sombras que se escurren por las esquinas al caer la noche. No era una heroína de película, pero sí una de esas mujeres reales que sin aplausos ni reflectores batallan a diario contra las estadísticas. Criar a una hija siendo casi una niña es un acto que exige una madurez brutal. Carla se convirtió en madre mientras sus amigas todavía descubrían quiénes eran. Ella, en cambio, aprendía a lidiar con pediatras, pañales y trabajos precarios. Pero nunca abandonó esa mirada firme, esa manera de pararse ante la vida como quien ya ha visto demasiado. En muchas historias de crímenes, este tipo de mujeres queda reducida a una nota marginal. Aquí no. Aquí queremos recordarla completa, con sus luces y sus sombras, con su risa, su carácter, sus aciertos y sus errores. Su hija, hoy con 12 años, fue el centro de su vida. En sus redes sociales, hoy inactivas o borradas por el dolor, se podían ver fotos de ambas en días comunes. Una cena modesta, un peinado nuevo, una tarde de tarea escolar. Porque al final del día, Carla solo quería lo que toda madre quiere, que su hija estuviera bien. Esa es la parte que muchos documentales criminales no cuentan, que las víctimas no son solo cifras o noticias fugaces, sino personas con afectos, vínculos y pequeños sueños domésticos. Desde su adolescencia, Carla optó por mantenerse cerca de sus padres. No fue casualidad, era una estrategia de supervivencia emocional. En un país donde las historias de crímenes afectan a mujeres jóvenes de forma desproporcionada, tener un respaldo familiar puede marcar la diferencia entre el caos y un poco de estabilidad. Rafael y su esposa eran esa constante para ella. Con ellos compartía consejos, guardias nocturnas cuando la niña se enfermaba o simplemente compañía para no sentirse sola. A veces, esa cercanía era lo único que le recordaba que no todo estaba perdido. En muchas ocasiones, quienes trabajan cerca de los casos criminales reconocen un patrón. Las víctimas suelen estar atrapadas en ciclos de vulnerabilidad. Carla no era ajena a eso. Su trabajo, aunque no se ha revelado en detalle, formaba parte de la economía informal, como tantas otras mujeres mexicanas. Eso implica horarios flexibles, ingresos inestables y una exposición constante a contextos inseguros. No tenía blindaje social, y aún así, ahí estaba, sacando adelante a su hija como mejor podía. Hay algo profundamente humano en el esfuerzo de seguir adelante pese a todo. Carla no era perfecta, como nadie lo es, pero era tenaz. Había aprendido a vivir con lo justo, a resistir con lo mínimo. En las historias de crímenes reales, rara vez se cuenta el antes con el mismo detalle que el después. Pero ese antes es vital para entender el porqué de tantas cosas. Porque uno no entiende la herida si no conoce la piel antes del corte. En contextos como el suyo, donde los casos criminales se vuelven rutina, el miedo se transforma en costumbre. Pero Carla no vivía aterrada. Vivía alerta, que no es lo mismo. Sabía leer las señales, mirar por encima del hombro sin parecer paranoica. Su barrio se lo exigía. Y como toda madre que ha vivido al límite, había desarrollado una intuición casi felina para detectar cuando algo no iba bien. Lo que no sabía, lo que nadie sabía aún, era que lo peor estaba por venir. La historia de Carla no comienza ni termina en un video viral. Su vida estaba llena de matices que no caben en un titular. Y justo por eso, su historia merece ser contada con respeto, con tiempo y con profundidad. Porque los documentales criminales que de verdad conectan con el alma no son los que se regodean en el horror, sino los que dignifican a quienes estuvieron del otro lado del disparo. Era una mañana como cualquier otra en Guadalajara. El sol apenas despuntaba, las calles seguían medio dormidas y los padres apurados dejaban a sus hijos en las escuelas antes de arrancar sus jornadas laborales.
Carla, como todos los días, llevó a su hija al colegio. Caminó con paso rápido, con ese ritmo que tienen las madres que no quieren llegar tarde, pero tampoco dejar solos a sus hijos por mucho tiempo. Fue una despedida común, con un beso en la frente, una sonrisa distraída, sin imaginar que sería la última. Mientras volvía a casa, algo cambió. Un vehículo se detuvo cerca de ella, justo frente a una tiendita del barrio. Todo fue tan rápido que nadie alcanzó a reaccionar. Las cámaras de seguridad del comercio lo captaron con frialdad quirúrgica. Un hombre se acercó, la tomó del brazo, la obligó a subir a su propio coche. No hubo gritos que alertaran al vecindario, ni forcejeos prolongados. Fue un secuestro silencioso, calculado, pero brutal. Carla desapareció así, en segundos, en pleno día. Lo más escalofriante fue la precisión con la que se ejecutó todo. Quien la interceptó sabía sus horarios, conocía la rutina. No fue al azar, fue un ataque dirigido, posiblemente planeado con días de anticipación. Las imágenes de esa cámara se convirtieron en el primer testigo mudo de lo que sería uno de los casos criminales más sonados de la ciudad. En cuestión de horas, la familia notó su ausencia y activó la alerta. Pero el reloj ya corría en contra. Rafael, su padre, fue el primero en denunciar su desaparición. Llamó a la policía, revisó hospitales, preguntó en cada esquina. Nada. Carla se había desvanecido. Pero en un giro propio de esta era digital, el caso encontró eco no en los canales oficiales, sino en redes sociales. Una amiga subió una publicación con su foto y la última ubicación conocida. Y entonces pasó lo que a veces ocurre con las historias de crímenes: se viralizan. La imagen de Carla, su rostro sereno, su nombre completo, empezó a circular por todas partes. Los informes criminales oficiales tardaron en reaccionar. Como suele suceder, las autoridades no tomaron el caso con urgencia desde el primer minuto. Tuvieron que pasar horas, reclamos, presión social. Mientras tanto, cientos de internautas compartían información, creaban hilos, exigían respuestas. Ese día, la ciudad se dividió entre quienes seguían con su rutina y quienes comenzaban a sumergirse en esta nueva historia de crimen que parecía escrita para una serie de televisión. Pero era real, cruda y cercana. El video captado por la cámara de seguridad fue clave. Fue difundido por medios locales y más tarde por cuentas especializadas en documentales criminales. La imagen de Carla siendo forzada a entrar a su auto se volvió símbolo de una violencia que no da tregua. Mujeres comentaban con miedo que esa podría haber sido cualquiera de ellas, que ese hombre podría estar en cualquier barrio. La angustia se volvió colectiva y la presión también. En medio del caos, la pequeña hija de Carla quedó bajo el cuidado de sus abuelos. Rafael, mientras hablaba con periodistas, apenas contenía las lágrimas. Ella no tenía enemigos, no debía nada a nadie, decía. Y eso, en cierto modo, lo hacía más inquietante. Porque si Carla era una mujer común, ¿qué tan seguro estaba cualquiera? La historia dejó de ser solo sobre ella. Se volvió un reflejo de una inseguridad que atraviesa a miles. Las horas pasaban y las especulaciones crecían. Algunos hablaban de un secuestro express, otros de una venganza personal. Ninguna versión era confirmada. Lo único claro era que Carla no había vuelto y que cada minuto que pasaba era vital. La ciudadanía empezó a organizar brigadas de búsqueda, se repartieron volantes, se pegaron carteles en avenidas, se tocó puerta por puerta. No se trataba solo de encontrar a una mujer, se trataba de no resignarse. Por desgracia, como ocurre en muchos crímenes reales, las autoridades no estuvieron a la altura desde el inicio. La familia se sintió sola, expuesta, vulnerable, pero también hubo solidaridad. La comunidad se movilizó, mujeres de otros estados compartieron la alerta.
Las redes, una vez más, suplieron la falta de acción estatal. En ese momento, todos eran parte del mismo grito: ¿dónde está Carla? Este episodio marcó un antes y un después en el caso. Ya no era solo una desaparición, era un espejo social. Las imágenes captadas, la rapidez del secuestro, la impotencia de la familia y el dolor de una niña que no entendía por qué su madre no volvió. Era el inicio del clímax, en una historia de crímenes que tenía todos los elementos de una tragedia moderna. Pero lo más duro aún estaba por conocerse. A veces la tragedia no solo se mide por el hecho en sí, sino por quienes lo presencian. En el caso de Carla Bañuelos, el golpe más cruel no fue la bala, sino los ojos inocentes que vieron todo. Su hija, con apenas 12 años, presenció cómo su madre fue abatida a quemarropa en plena madrugada. Un acto tan brutal que los expertos en salud mental advierten que deja cicatrices invisibles. Y es que el trauma infantil, cuando no se atiende, puede perseguir toda la vida. Por eso, cuando se activó el protocolo de feminicidio con enfoque de género, no fue solo un trámite. Fue un intento del sistema por reconocer que este no era un crimen cualquiera. Fue un acto motivado por una violencia estructural contra las mujeres. En México, este tipo de enfoque busca que no se minimice la gravedad de lo ocurrido. Se revisan patrones, antecedentes y dinámicas que puedan mostrar cómo el machismo o el poder influyeron en el crimen. Así, los informes criminales pueden contar historias más justas y completas. Los peritos especializados hablaron de cómo el entorno inmediato puede volverse un infierno emocional. Imagina vivir frente al mismo sitio donde tu mamá fue asesinada. Imagina no poder dormir por las sirenas, los gritos y la imagen que no se borra. No es solo una escena de los documentales criminales, es una realidad constante para miles de niñas y niños. Lo peor, muchas veces el sistema no está preparado para acompañar ese dolor. La menor quedó bajo el cuidado de su familia, pero eso no garantiza una recuperación emocional. El duelo en la niñez es complejo, y más cuando se entrelaza con miedo, rabia y silencio. Los crímenes reales como este muestran una falla social, no solo individual. Si no se provee ayuda psicológica, si no hay seguimiento escolar, si no hay comunidad, la herida se pudre. ¿Y quién carga con eso después? La sociedad entera. Uno de los detalles que más indignó a la gente fue la rapidez con la que algunos medios filtraron imágenes. Ver a Carla en su último momento, una y otra vez, fue una revictimización. Y para la niña, fue volver a vivirlo. Muchos informes criminales pecan de sensacionalismo, olvidando que detrás hay familias. La exposición constante reabre heridas y alimenta el morbo, no la justicia. Aquí no se trata de rating, sino de respeto. Las redes sociales no ayudaron mucho tampoco. Circularon teorías, insultos y hasta burlas sobre Carla, como si la violencia pudiera justificarse. Para su hija, eso es gasolina sobre el fuego. Las historias de crímenes deberían ayudarnos a entender, no a juzgar sin contexto. Hay una delgada línea entre informar y humillar, y en este caso se cruzó varias veces. ¿Cómo enseñarle empatía a una niña si el mundo se la niega? Por suerte, algunos colectivos feministas y de derechos de la infancia comenzaron a movilizarse. Visitaron a la familia, ofrecieron acompañamiento y alzaron la voz. No quieren que este sea uno más de los tantos casos criminales que se olvidan con el tiempo. Ellos entienden que la justicia no es solo atrapar al culpable, sino sanar a las víctimas colaterales. Y entre ellas, la niña de Carla es la más vulnerable de todas. Este caso nos muestra que cuando una mujer cae, su entorno también se quiebra. En cada feminicidio hay una red de dolor que se extiende más allá del crimen.
Las historias de crímenes deben incluir a quienes sufren en silencio, como esta niña. Si no lo hacemos, estamos contando solo la mitad del horror. Y justo ahí comienza lo que viene. La investigación por el asesinato de Carla dio un giro crucial cuando las autoridades determinaron que debía tratarse como un feminicidio, activando protocolos especiales con enfoque de género. No era solo un homicidio más. Se trataba de un crimen con trasfondo estructural donde la violencia contra la mujer debía ser abordada con toda su complejidad. Estos protocolos no solo protegen pruebas clave, sino también a los familiares y testigos. El caso comenzó a encajar dentro de las historias de crímenes que muestran la crudeza del sistema. Y ese enfoque cambió todo. La hija de Carla, de apenas 12 años, fue testigo directo del hecho. Imagina el peso emocional que eso representa. Ver a tu madre desplomarse frente a tus ojos por un disparo. No hay forma sencilla de explicarlo. El informe criminal incluyó el trauma de la menor, lo que movilizó a equipos de psicólogos forenses y asistencia infantil. Esos detalles no suelen aparecer en los titulares, pero cuentan tanto como la bala. La niña, según fuentes cercanas, no ha pronunciado palabra desde el crimen. El shock la dejó en un estado de silencio que hiela la sangre. A esa edad no solo se pierde una madre, se rompe una parte del alma. El sistema judicial prometió resguardar su integridad durante el proceso, pero todos sabemos cómo estas promesas pueden diluirse en la práctica. El caso se convirtió rápidamente en uno de los documentales criminales más mencionados en medios locales. Cámaras, flashes, indignación pública. Pero en medio de todo eso, una niña sigue sin dormir bien. La fiscalía aseguró que el feminicidio sería investigado a fondo, caiga quien caiga. Y sin embargo, el rostro de Carla ya era otro número más en las estadísticas de crímenes reales. Los agentes asignados al caso recibieron instrucciones claras: seguir los protocolos de feminicidio con enfoque en la cadena de custodia y atención diferenciada. No era solo una víctima, era una mujer asesinada en un contexto de violencia machista. Eso implicaba diligencias más rigurosas y también más presión mediática, porque los casos criminales con víctimas mujeres no siempre se tratan igual. La narrativa oficial intentó blindarse contra posibles negligencias, comunicados, conferencias, frases hechas. Mientras tanto, la familia seguía llorando en privado, y como suele pasar entre líneas, se colaban comentarios malintencionados. Gente que insinuaba que algo habrá hecho. Eso también forma parte del crimen. La revictimización es invisible, pero brutal. Activistas y colectivos feministas se unieron para exigir justicia real, no solo promesas. Colgaron mantas, hicieron pintas, alzaron la voz, no por moda, sino por rabia y memoria, porque Carla ya era parte de esas historias de crímenes que no deberían repetirse, y su hija merecía algo mejor que silencio institucional. La Fiscalía reconoció que el caso tenía implicaciones sociales profundas. No se trataba solo de un ataque personal, sino de una expresión más de la violencia estructural. En cada línea del expediente había ecos de miles de mujeres que no llegaron a una audiencia. El futuro de Carla ya estaba sellado, pero el de su hija aún podía escribirse distinto, dependiendo de lo que ocurriera en los siguientes días. Desde el principio hubo algo que no cuadraba del todo. Las autoridades declararon que Kevin había usado un arma de alto calibre, algo que no es común en manos de cualquier civil. ¿Cómo consiguió una así? No hablamos de una simple pistola de uso personal, sino de algo que podría destrozar un vehículo con facilidad. Estas armas no circulan en tianguis ni se compran por internet como si nada. Era claro que había algo más detrás del caso. El arma señalada en los informes criminales parecía una variante modificada del AR-15,
un tipo de fusil más propio de guerras que de la vida cotidiana en Jalisco. Lo curioso no es solo su potencia, sino el acceso. Para tener un arma así se necesitan conexiones, recursos y casi siempre cierta protección. Muchos empezaron a levantar las cejas. ¿Quién es Kevin en realidad? ¿Un simple civil herido en su ego o alguien más vinculado a círculos oscuros? La sospecha ya había echado raíz. Una cosa que llama la atención en estos crímenes reales es cómo a veces la tecnología que debería protegernos termina fallando. En este caso, hubo vacíos importantes en la vigilancia digital. La ruta del vehículo de Kevin, por ejemplo, no pudo ser reconstruida completamente. Las cámaras, que en teoría están para monitorear y rastrear, no grabaron varios tramos clave. ¿Falla técnica o algo más intencional? No faltaron voces que sugirieran lo segundo. Muchos vecinos comenzaron a desconfiar, y no sin razón. Cuando un informe criminal no puede aclarar cómo un agresor escapa sin dejar rastro en plena era digital, se encienden las alarmas. Estos detalles suelen pasar desapercibidos, pero son los que marcan la diferencia entre justicia e impunidad. En historias de crímenes como esta, lo que no se dice pesa tanto como lo que se muestra en video. La omisión también puede ser una forma de encubrimiento. Es preocupante cuando la cadena de vigilancia tiene eslabones débiles, especialmente si se trata de documentales criminales que buscan esclarecer la verdad. ¿Cómo explicar que, tras un hecho tan grave, no se lograra seguir al responsable en tiempo real? ¿Quién tenía el poder de desaparecerlo del mapa, al menos temporalmente? Esta clase de preguntas incomoda y no todos están dispuestos a responderlas. Pero hay que hacerlas, siempre. Si algo enseñan estos casos criminales es que el acceso a la justicia no debería depender de conexiones ni recursos. Sin embargo, la práctica nos dice otra cosa. Si Kevin fuera un don nadie, probablemente ya estaría tras las rejas. Pero los vacíos en la investigación dejan espacio para pensar que hay manos que lo protegen. Eso hace que el dolor de la familia se mezcle con rabia. Y esa mezcla, con el tiempo, solo arde más fuerte. La gente comenzó a hablar en voz baja, pero con certezas firmes. Algunos aseguraban que Kevin tenía nexos con personas de peso, incluso dentro de cuerpos de seguridad. Otros decían que era un simple cobarde con suerte. Sea como sea, las instituciones quedaron en deuda. Porque cuando un crimen así ocurre frente a los ojos del país entero y aún no hay justicia, todos empezamos a dudar de todo. Y la duda, cuando se instala, es difícil de erradicar. Mientras tanto, Carla seguía siendo recordada en altares improvisados, su rostro en pancartas pidiendo justicia, y Kevin invisible. Esa disparidad generó una indignación profunda. No solo se trata de atrapar a un hombre, sino de demostrar que el sistema funciona. Pero cuando el sistema tambalea, es inevitable que la sociedad también lo haga. Y ahí empieza otro tipo de batalla. Se dice que el rumor es más rápido que la verdad, y en el caso de Carla Bañuelos no tardó en expandirse. Vecinos, con el ceño fruncido y la lengua suelta, empezaron a hablar de una supuesta relación con Kevin. Aseguraban que habían estado juntos unos 6 meses, como si ese detalle explicara algo. Algunos incluso comentaban que Carla ya había iniciado otra relación, lo que, según ellos, podría haber molestado al agresor. Pero ojo, justificar no es lo mismo que explicar, y en historias de crímenes así, hay que hilar fino. Lo cierto es que estos testimonios, aunque no oficiales, comenzaron a manchar el caso con una bruma de juicio social. Los informes criminales se llenaron de matices y la narrativa pública se dividió entre quienes veían a Carla como víctima total y quienes empezaban a lanzar culpas al aire. No es raro, tristemente.
En muchos casos criminales se busca torcer la perspectiva para suavizar al agresor o endurecer a la víctima. Es un juego de espejos que contamina la empatía. Y mientras tanto, la justicia va con pasos más lentos que el chisme. A esto se le sumaron declaraciones aún más inquietantes. Algunas fuentes, sin identificación oficial, aseguraban que Kevin ya tenía antecedentes. Nada confirmado por la fiscalía, pero suficiente para que los rumores se dispararan. Se hablaba de vínculos con grupos de crimen organizado, lo que subía la temperatura del caso de forma escalofriante. ¿Cómo un hombre con ese perfil seguía libre y armado? Las preguntas empezaban a multiplicarse como ecos sin respuesta. Los documentales criminales que estudian patrones similares suelen coincidir en algo. Los femicidios rara vez son impulsivos. La mayoría tienen antecedentes, señales, avisos. En este caso, si Kevin ya tenía historial violento o conexiones turbias, eso no solo agrava el crimen, sino que también refleja una falla del sistema. Muchos crímenes reales se gestan en la impunidad previa, en esa etapa donde se pudo prevenir, pero no se quiso ver. Ahí está el verdadero punto de quiebre. Carla no era una cifra ni un nombre en una estadística. Era una mujer con una hija, una historia, un pasado y probablemente un futuro que le fue arrebatado. Que haya tenido una relación con su agresor no cambia la raíz del crimen. Alguien decidió apretar un gatillo. El problema es cuando los relatos sociales empiezan a girar hacia lo que ella hizo o ella sabía. Esa narrativa, tan presente en algunos informes criminales, es parte del problema. Se cuestiona la conducta de la víctima, pero rara vez la cultura que permite al agresor actuar. Incluso en historias de crímenes, donde hay zonas grises, la responsabilidad de quien comete el acto violento nunca debe diluirse. El hecho de que Carla estuviera rehaciendo su vida, si es que eso es cierto, es absolutamente irrelevante como justificación. Las relaciones humanas pueden doler, claro, pero nada justifica la violencia. Y menos aún un crimen con testigo infantil. Porque recordemos, su hija lo vio todo. Ese detalle que algunos intentaban barrer bajo la alfombra es central. Una niña quedó marcada para siempre, no solo por la pérdida, sino por el trauma visual. ¿Cómo se repara eso? ¿Con cuántas terapias? ¿Con cuántas disculpas sociales por los juicios injustos hacia su madre? Muchos documentales criminales analizan los efectos colaterales de los crímenes, pero pocos ahondan en el daño que deja en los inocentes indirectos. Carla fue víctima, pero su hija también lo es. Y mientras tanto, la figura de Kevin comenzaba a tomar forma de sombra peligrosa. Ya no era solo un hombre que disparó en la madrugada, era un presunto reincidente, alguien con posibles vínculos oscuros que actuó con una frialdad espeluznante. Y sin embargo, seguía prófugo. Lo que nos lleva al siguiente capítulo de esta historia, donde el tiempo empieza a jugar en contra de todos. La familia de Carla no solo tuvo que enfrentarse al duelo y al dolor indescriptible que dejó su asesinato, sino también a una tormenta digital de odio y acusaciones. En redes sociales surgieron comentarios que culpaban a la propia víctima, insinuando que sabía que el agresor estaba armado. Este tipo de reacciones no son nuevas en los casos criminales, y lo más preocupante es que muchas veces desvían el foco de los verdaderos responsables. Es como si la sociedad buscara razones para justificar los crímenes reales en lugar de exigir justicia. Este fenómeno ocurre más de lo que creemos en los informes criminales recientes. Algunos usuarios publicaron mensajes llenos de veneno disfrazado de juicio moral. Algo habrá hecho. Eso pasa por provocarlo. Ella sabía con quién se metía. Estas expresiones, tan comunes como dañinas, perpetúan un círculo vicioso que revictimiza.
En vez de buscar justicia, se convierte en un espectáculo donde la víctima es escudriñada y puesta en tela de juicio. En historias de crímenes como esta, las redes sociales pueden ser armas invisibles. La difamación puede doler tanto como la pérdida, y en este caso, los ataques cayeron directamente sobre la familia. Rafael, el padre de Carla, se convirtió en un rostro visible de la indignación. Mientras los medios hacían eco del caso, él se encargaba de recordarle al país que su hija era una víctima, no una culpable. Sus palabras, transmitidas en entrevistas y notas televisivas, fueron un bálsamo y un grito: no permitan que la maten dos veces. Esta frase se viralizó en varios documentales criminales que cubrieron el suceso. Porque sí, las palabras también salvan, sobre todo cuando la justicia parece tambalearse. El 17 de julio, con la presión social aumentando, las autoridades realizaron una nueva redada en busca del agresor. Esta vez, con el apoyo de fuerzas federales, ampliaron el radio de búsqueda. La zona metropolitana se llenó de retenes, revisiones e interrogatorios. Cada movimiento se documentaba en tiempo real por los noticieros y medios digitales. Era como ver uno de esos informes criminales donde el suspenso crece con cada minuto. Sin embargo, la incertidumbre pesaba como un ladrillo sobre la familia Bañuelos. Mientras más se hablaba del caso, más crecían los rumores y algunos empezaban a especular con la idea de que Kevin había recibido ayuda para escapar. La sombra de la corrupción se asomaba por los bordes del expediente. En muchos crímenes reales de alto perfil, esto no es solo paranoia, es una sospecha fundada. Y cada minuto que pasaba sin justicia era una herida más en la memoria de Carla. A pesar del dolor, la comunidad en Guadalajara no se quedó de brazos cruzados. Colectivos feministas, vecinas y vecinos organizaron una vigilia frente a la casa de la familia. Velas, carteles y cánticos en honor a Carla llenaron la noche de sentido y resistencia. Los documentales criminales suelen pasar por alto estos gestos, pero son parte esencial del tejido social que resiste la impunidad, porque en los casos criminales más atroces, la solidaridad también es justicia. A medida que las investigaciones seguían, también crecía la exigencia de transparencia. Las autoridades prometieron resultados, pero muchos sabían que eso no era garantía de verdad. En más de una historia de crímenes en México, la justicia se negocia o se esfuma, y por eso la presión popular era más que legítima, era una necesidad urgente. No se trataba solo de encontrar a un culpable, sino de proteger a todas las que, como Carla, podrían ser las siguientes. Carla ya no estaba, pero su historia seguía viva, latiendo en cada protesta, en cada publicación, en cada lágrima. Su caso no era uno más, era el espejo de una realidad que muchas prefieren ignorar. Por eso, este capítulo no cierra aquí. Porque mientras haya impunidad, habrá historias de crímenes que necesitan ser contadas. Y lo que viene a continuación no es menos indignante. Carla ya no estaba, pero su historia seguía viva, latiendo en cada protesta, en cada publicación, en cada lágrima. Su caso no era uno más, era el espejo de una realidad que muchas prefieren ignorar. Por eso, este capítulo no cierra aquí. Porque mientras haya impunidad, habrá historias de crímenes que necesitan ser contadas. Y lo que viene a continuación no es menos indignante. El 19 de julio de 2025 se convirtió en una fecha clave. Las autoridades seguían sin localizar al agresor y la familia de Carla Bañuelos ya estaba agotada por tanta incertidumbre. Su padre, don Rafael, insistía con firmeza en cada entrevista: no queremos venganza, solo justicia. En un país con tantos casos criminales sin resolver, su clamor no era menor. La sensación de impunidad comenzaba a extenderse como un manto frío por toda la comunidad. La hija de Carla, de apenas 12 años, seguía en estado de shock.
Desde aquella madrugada no volvió a hablar como antes, según dijeron los abuelos. Su mundo se fracturó con un disparo y ahora vive bajo cuidado familiar, protegida pero marcada. Muchos se preguntan qué impacto emocional dejará este hecho en su adolescencia. En los informes criminales, pocas veces se mencionan las secuelas en los niños. Las redes sociales, por su parte, seguían hirviendo. Algunos usuarios exigían justicia con rabia. Otros, tristemente, culpaban a la víctima. Esta tendencia tóxica de responsabilizar a las mujeres por su destino no es nueva en historias de crímenes reales. Carla ya no estaba para defenderse, pero su dignidad seguía siendo atacada. A veces, lo más violento no es el acto físico, sino el linchamiento digital. Mientras tanto, la Fiscalía reiteraba que la búsqueda del presunto feminicida seguía activa. Kevin aún no tenía rostro oficial ni apellido públicamente revelado. Muchos temen que eso sea parte de un patrón ya conocido en los documentales criminales mexicanos. El agresor desaparece, la presión baja y el caso se va diluyendo, como si el tiempo borrara la culpa. Pero hay familias que no olvidan jamás. Los colectivos feministas, tan presentes en estos temas, se manifestaron con fuerza, llenaron muros de mensajes, cruzaron calles y volvieron a decir lo de siempre: ni una menos. Su presencia mantiene viva la memoria de Carla y obliga a que la historia no quede en un rincón del olvido, porque detrás de cada nombre hay una vida que fue silenciada y una sociedad que no puede mirar hacia otro lado. Es una verdad que arde, pero es necesaria. Los vecinos del barrio también empezaron a movilizarse. Organizaron pequeñas vigilias, recogieron firmas e incluso pidieron cámaras de vigilancia en la zona. No querían que otro crimen así ocurriera sin consecuencias. Estos gestos, aunque parezcan pequeños, son valientes. En un país saturado de informes criminales sin final claro, el compromiso colectivo puede marcar diferencia. Don Rafael, a pesar del dolor, sigue fuerte. En cada aparición pública su voz tiembla, pero no se quiebra. Dice que su nieta merece crecer en un país donde los culpables no huyan como si nada. Esa es la esperanza que lo mantiene en pie. Hay heridas que nunca sanan, pero él está decidido a no dejarlas abiertas sin respuesta. Y así, entre rezos, protestas y burocracia, Carla se ha convertido en un símbolo más. No el primero, ni el último, lamentablemente. Su historia está en boca de quienes aún creen en la justicia, aunque sea a paso lento. En los pasillos del poder, algunos sienten la presión. En las calles, otros sostienen su recuerdo. Pero algo está claro: no se ha dicho la última palabra. Lo más fuerte de todo esto es que podría haberle pasado a cualquiera. ¿Qué opinas vos? ¿Crees que Carla realmente conocía el peligro que la rodeaba? ¿Pensás que el sistema de justicia está fallando o simplemente no le importa? Este tipo de crímenes reales no deberían volverse normales ni olvidarse en el scroll del celular. Queremos saber tu opinión. Deja tu comentario y contanos qué harías si algo así pasara cerca tuyo. ¿Alguna vez sentiste que el miedo o la violencia podían tocarte de cerca? Compartí tu punto de vista y súmate a esta conversación. Y si te gustan estas historias de crímenes, suscríbete al canal, activa la campanita y seguí con nosotros descubriendo los casos criminales más impactantes que nadie se atreve a contar como se debe.